amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, yo soy Gustavo Barrientos y esta es la sección de sexualidades e identidades y en esta ocasión me complace poder entrevistar al doctor José Manuel Méndez Tapia, quien va a presentar este viernes en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP el libro Silencios homeróticos, el desastre y cortocircuitos del sexo. Y es que es un libro muy interesante que pues hace también pues una ponernos a pensar en la reflexión de la cuestión homosexual desde un aspecto social, desde un aspecto también muy humano, pero sobre todo también enfocarnos en esos detalles tan simples, tan comunes y a la vez también tan complejos como lo es la misma sexualidad. Y es que, pues es que hemos crecido estos 20 años, yo creo que han sido trepidantes completamente en la cuestión de la diversidad sexual, que si bien ha habido avances como las sociedades de convivencia, que si bien ha habido también matrimonios igualitarios, pero también culturalmente hemos crecido y hemos discutido y hemos roto muchos espacios que antes eran vedados, ¿no? Que eran completamente, hablar de las sexualidades, las diversidades eran pues completamente ajenas y hoy en día podemos platicarlo, podemos discutirlo y analizarlo. Y doctor, pues me parece pues un libro que va a generar también unas muy buenas discusiones, sobre todo para por las nuevas generaciones que viven tan feliz la sexualidad y no como las nuestras, que nos costó mucho esfuerzo en podernos reconocer. Hola Gustavo, muy buenas tardes, noches, ¿cómo estás? Pues antes que nada agradecerte el espacio, de verdad aprecio mucho que podamos tener, digamos, como este diálogo y también pues aprovechar para hacer la invitación para el evento de la presentación de este libro el próximo día viernes. Viernes, ¿qué es viernes 20 de octubre a las 5 de la tarde, como ya bien comentabas, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Entonces, sí, yo creo que una de las intenciones es precisamente, digamos, como generar una serie de reflexiones o de poner en debate, sobre todo digamos, como el eje central que sería la cuestión de la experiencia homoerótica y a partir de allí, digamos, como derivar ahí algunas cuestiones que me parece que uno podría decir están ya dadas por hecho, están demasiado estudiadas o están, pero que necesitan, me parece, seguirse repensando, ¿no? No, incluso me recuerda un poco, seguramente a quien fue tu profesor, el maestro Antonio Marquet, que exploró gran parte justamente de estas dinámicas en sus libros, Crepúsculo de Teolandia y otros más, que se cree el infinito sin estrellas, entre otros, porque yo creo que el cuestionar justamente la experiencia homosexual desde la academia es muy importante, ¿no? Somos, yo creo que un grupo muy diverso, muy complejo y que pues año con año se va transformando con esas nuevas dinámicas sociales, pero que específicamente en la temporalidad que tú estás planteando el texto, que es entre el 2000 y 2013 más o menos en esas temporalidades, pues hubo muchísimas circunstancias que propiciaron cambios importantes en la sexualidad, pues tanto de los capitolinos de la Ciudad de México como también en las diversas lugares como Puebla y anexas, porque antes vivir la sexualidad pues era clandestina, no era todo un aspecto que se mantenía en lo privado y que hoy ya se vuelve completamente una extimidad, ¿no? Y lo que pasaba anteriormente era que esta sexualidad era reprimida, era cuestionada, era segregada, era mal vista y hoy pues básicamente las redes sociales y los OnlyFans permiten pues una apertura con mucha mayor espontaneidad, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que este proceso se dio para que la comunidad que vivía en el 2010 hoy en día viva esta apertura completamente? ¿Cuáles fueron esos procesos que tú has detectado que permitieron esta apertura? Mira, yo creo que ahí, bueno, ahí planteas, por supuesto, una serie de interrogantes que me resultan muy interesantes. Y además también, digamos, como por lo complejo del tema, ¿no? A propósito, digamos, de cómo pensar esas variaciones, esos cambios, esas transformaciones con relación a lo que ahora podría percibirse como una apertura o como una liberación sexual.
pero me parece que, digamos, ahí habría algunas cuestiones de matices que tendríamos que estar haciendo. Antes que, digamos, no antes, sino más bien para poder, digamos, generar, digamos, ese acercamiento a propósito de esas transformaciones, yo lo que querría hacer en principio es poner en contexto precisamente la obra, el libro, a propósito también de cómo está ordenada o cómo está articulada la discusión que pretendo desarrollar a lo largo de los textos, ¿no? Como bien dices, en principio, que ese es el primer capítulo, el libro es una compilación de ensayos, digamos, derivados de una serie de reflexiones, de trabajos de investigación que he llevado a cabo, digamos, desde el 2009, pues hasta la fecha, digamos, ¿no? Entonces, el primer capítulo precisamente lo que hace es retratar, o digamos, por supuesto, de manera muy parcial y desde mi propia lectura, desde mi propio posicionamiento, aquellos sucesos que se dieron, que se derivaron a propósito de todas las discusiones alrededor de lo que en el 2009 se aprobó en el entonces Distrito Federal o Ciudad de México con relación al matrimonio igualitario y la posibilidad de adoptar hijos por parte de las parejas del mismo sexo, ¿no? Digamos, en ese momento, a finales del 2009, las discusiones en la Asamblea Legislativa, pero además también todos los debates sociales y jurídicos que se llevaron a cabo, eh, me, 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 me parece muy interesante de pensar a propósito de cómo se evidenció, digamos, una sociedad que seguía afianzada en por un lado, digamos, como un temor frente a lo que eventualmente podía desencadenar el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Y Claro. desde allí, digamos, una serie de discursos instalados en la idea del exterminio, de la aniquilación social, que decía, se va a acabar la sociedad, ¿no? El Digamos, matrimonio. claro, el matrimonio, porque precisamente desde esa lógica era corta con la lógica de la reproducción social porque no tienen hijos, ¿no? Y el matrimonio es solamente entre hombre y mujer, y bueno, todos esos debates que se dieron que son, digamos, como muy interesantes, pero que, digamos, sabemos ahora que desencadenó en la aprobación del matrimonio igualitario, en realidad, no solamente en Ciudad de México, sino ahora prácticamente está extendido en todo el país. O Así sea, es. es un derecho que es un derecho, además tendríamos que decir conquistado, porque ahí tendríamos también que decir, nadie regaló nada, hay una serie de movilizaciones que, digamos, procuraron garantizar la obtención y luego el ejercicio de ese derecho, pero que a propósito de temporalidades, uno podría pensar que esto es, digamos, un debate que ya es añejo, ¿no? Como que ya eso sucedió, digamos, en el 2009 en Ciudad de México y después fue sucediendo, digamos, en otras regiones del país. Y bueno, que como derecho conquistado, en realidad ahí ya no hay nada que pensar o ya no hay nada que hacer. A mí me parece que todo lo contrario es importante hacer, digamos, ese ejercicio de memoria histórica, dar Claro. cuenta de qué es lo que nos está diciendo, digamos, ese pasado que parece que ya no está, pero que en realidad yo con, eh, concibo como que todo el tiempo se reinstala, no de la misma forma, por supuesto, pero se reinstala en nuestras condiciones del presente, porque allí, digamos, eso que reveló una sociedad profundamente homofóbica, Sí. a mí me parece que sigue persistiendo una serie de procesos ligados con, no solamente con la homofobia, ¿no? La homofobia, la transfobia, la bifobia, la lesbofobia, o sea, son procesos de violencia normalizada, heteronormalizada, que no podemos pensar que esto es Sin algo duda. ya superado. O sea, lo que sucede es que me parece que se transforman también los mecanismos mediante los cuales opera la violencia y, digamos, también una serie de ejercicios que se siguen repitiendo, digamos, a nivel de la vida cotidiana, que no son propiamente los mismos que en el 2009, en el 2010, en el 2011, pero que sí, digamos, hay ciertas líneas de continuidad a propósito de cómo hay una serie de, digamos, como de estructuras sociales que siguen condicionando nuestra vivencia, nuestra experiencia homoerótica, digámoslo así, Claro. ¿no? El ejercicio de nuestra sexualidad, la conformación de nuestras identidades sexogenéricas, digamos, la manera en cómo nos relacionamos sexoafectivamente con otros sujetos, ¿no? O sea, sigue persistiendo una serie de Sí. condiciones
que pueden todavía leerse en términos de hostilidad. O sea, yo creo que, que ahí hay que tener también cuidado, digamos, con estos discursos triunfalistas de decir, lo hemos logrado todo, Sí, ¿no? La disidencia logró, ¿no? La disidencia logró todo lo que se había propuesto y entonces, digamos, habrá como algún tema por allí pendiente o algo, pero en realidad, digamos, estamos en una situación en la que podemos decir somos, qué sé yo, somos plenos, somos completos, somos felices, no sé, ahí insisto, ¿no? Hacer ese ejercicio de memoria histórica para decir, bueno, pero ¿qué también nos está dejando? ¿Qué podemos aprender o recordar de eso que sucedió en aquel momento y a partir de allí poder ir haciendo como ese registro de esas líneas de continuidad a propósito, decía, de cómo persisten formas de violencia heteronormalizadas en sí, muy distintas formas, ¿no? sí. Sí, totalmente de acuerdo. Yo lo veo, por ejemplo, veo que hoy en día hay una lucha entre las personas que ya viven abiertamente su sexualidad y que viven también sus diferentes identidades de género y proyecciones de género, contra también, pues sí, una gran oleada conservadora que sí critica, que sí señala, que sí cuestiona. Como dices, no debemos de perder de vista eso, porque en realidad yo creo que se han movido justamente las esferas, ¿no? Que quizá mediáticamente ya es más permisible o es más observable encontrar estas diferentes expresiones de género y expresiones de sexualidad, pero también aún coexisten estas identidades. Ahora bien, también lo que se me hace muy interesante en hacer esta discusión, por ejemplo. Pensemos, por ejemplo, también me viene a la memoria un concepto que mencionas, ¿no? El hecho de que también esta misma cuestiones heterosexuales también critican y cuestionan, por ejemplo, la manera en la que los homosexuales desarrollamos nuestro placer, ¿no? El hecho de que también se ha visto con asco, ay, pero qué, con lo putrefacto y demás de las circunstancias, cuando en realidad, pues es una manera en la que nosotros también podemos desarrollar nuestra sexualidad, ¿no? Y yo creo que también es algo que, como bien mencionabas, es socialmente una culpa implantada en nuestro chip desde que crecemos hasta que ya la desarrollamos y que cuesta muchísimo trabajo desbloquearla y que incluso por años y años y años que las personas vean y normalicen su sexualidad, les va a costar aún muchísimo trabajo el reconocerse y aceptarse. Sí, allí me parece que tocas varios puntos importantes. Por un lado está, digamos, como esto que planteaba respecto a esa posibilidad de vivir abiertamente la sexualidad, que allí me parece que también tendríamos que hacer ese ejercicio como de repaso a detalle, decir qué significa vivir abiertamente la sexualidad, ¿no? O sea, significa poder enunciarla, digamos, con nuestros pares en nuestros distintos escenarios de socialización, Uh -huh. significa precisamente lograr esto último que mencionabas, ¿no? Un, una autoaceptación, ¿no? O un posicionamiento identitario, digamos, que no necesariamente pase por una lógica culpígena, Uh ¿no? -huh. O por una lógica como de sufrimiento. O sea, ¿qué significa en realidad, digamos, como aperturar esos diversos ejercicios de la sexualidad con, digamos, con todo lo que implicaría poder también ascribirse, abrazar, digamos, ciertas Claro. posiciones identitarias, las más variadas ascripciones identitarias, porque también ahora recién mencionabas, parece que también ha habido como una multiplicación de, digamos, como de formas de narrarse y de vivirse, ¿no? No solamente es la gaycidad, la homosexualidad, sino distintas otras posiciones que me Por parece que también supuesto. está muy bien, ¿no? La gente puede, digamos, explorar otras distintas formas de vivir sus identidades, sus identidades sexuales, y me parece que está muy bien, pero insisto, o yo insistiría como en este punto de Uh decir, -huh. eh, a, poder, como decíamos, vivir abiertamente la sexualidad significa al mismo tiempo asumir que en realidad ya no hay ningún rastro, ningún indicio de violencia normalizada, de violencias hacia las disidencias sexuales,
O sea, me parece que ahí todavía tendremos que seguir Sí. considerando esta cuestión. Y por el otro lado, que también tocaste ese punto que coincido y me parece que también es algo que nos debe exigir, digamos, una reflexión, pero también un posicionamiento político, es esta creciente oleada de conservadurismos sexuales Ujú, en muy distintos ámbitos, además tendríamos que decir, ¿no? No claro. solo pues decimos el conservadurismo de la sociedad, bueno, pero de la sociedad ¿en dónde? En los conservadurismos también los encontramos en la academia, los encontramos en la militancia, o sea, los encontramos en muchos En la lados. misma diversidad. Por supuesto, en la misma diversidad, ¿no? O Ujú, sea, también hay quienes, digamos, atraviesan esos procesos, pero al mismo tiempo van también como afianzando posiciones conservadoras sobre la sexualidad. O sí. sea, allí me parece que hay una serie de paradojas que resultan bien interesantes, muy complicadas, en el que al mismo tiempo que ejercen la sexualidad, es Ujú, al mismo tiempo una sexualidad que aparece bajo la marca de lo nocivo, del peligro, del riesgo, de la promiscuidad, ¿no? ujú, Y la siguen ejerciendo. Entonces, ujú. ¿cuál es el, cuál es, digamos, cuáles son los efectos, ¿no? O las implicaciones, las consecuencias, quizá decir, de vivir una sexualidad, de ejercer una sexualidad, pero al mismo tiempo, digamos, desde esa marca de un conservadurismo muchas veces extremo, ¿no? Eh, y había otra cosa que ya se me olvidó. Bueno, pero concuerdo con esto, ¿no? No hay una sola manera de vivir la homosexualidad. Hay Claro, diferentes formas, ¿no? Incluso creo que hoy en día se ha propiciado muy grandes debates sobre, por ejemplo, la sexualidad, grisexualidad, diferentes identidades que han comenzado a nombrarse, porque justamente en este periodo que mencionas, del 2009 al 2012 más o menos, que es como mencionas tus relatos, pues no había justamente estas discusiones sobre las otras identidades, ¿no? Realmente para esas épocas de los colectivos homosexuales, pues solamente teníamos de dos sopas, o ser líder o no ser líder. Entonces no había como más opciones, y que hoy en día ya podemos incluso hasta poder decidir, por ejemplo, ya vemos las comunidades de los furros, ya vemos las comunidades también de, no sé, incluso de gamers y anexas, ¿no? Cuando antes solamente o tenías que decidir entre ser el ente activo, el ente receptor, el ente intermedio. Y creo que hoy en día esta gran diversificación y pluralidad, por ejemplo, de identidades ha hecho que pues ya se vea o se cuestione realmente lo que es el ser homosexual, y también incluso las diferentes masculinidades dentro de la homosexualidad. claro, las masculinidades y las feminidades también, ¿no? O sea, Exactamente, sí. digamos, las muy diversas formas de vivir, de actuar, de operar género, que me parece que precisamente, digamos, yo creo que sí hay digamos, una cuestión importante a propósito también como de flexibilizar las identidades, o sea, Sí, de no asumirlas necesariamente como una entidad, como un dogma. eso, como un dogma fijo, homogéneo y además casi que definitivo, ¿no? Uh -huh. Y Sí, sí, entonces, sí, sí. bueno, digamos, con todo además lo que implicaría decir soy, qué sé yo, soy gay y entonces mi vida gay tiene que necesariamente dirigirse por Uh -huh. una única trayectoria de vida, ¿no? Claro. No, a mí me parece que efectivamente uno puede apostarle también, ¿no? A esos márgenes de acción desde de una cuestión más flexible. Sí. Y sin embargo, yo insistiría también a propósito de que en esas transformaciones identitarias, un poco también esto a lo que te referías, también me parece que hay que tener cierta atención, quizá también precaución, con no suponer que hay Uh -huh. identidades a las que ya tendremos que darles la vuelta, ¿no? Claro. Que me parece que también desde Sí. allí podríamos identificar ciertas narrativas, digamos como estas narrativas del progreso, Uh -huh. que sostendrían que, por ejemplo, que alguien se reconozca como homosexual es Uh -huh. algo, digamos, es algo como, qué sé yo, es algo Circunstancial. no solamente, claro, circunstancial, pero además, digamos, como algo de lo que tendríamos que tomar distancia, ¿no? Uh -huh. Como que, bueno, ya nadie se habla, ya nadie se dice
digamos, como homosexual, o sea, como que eso ya es una cosa del pasado, y más bien tendríamos que estar buscando otro La tipo fluidez de de la soluciones. sexualidad. Eso, la fluidez de la sexualidad. Bueno, uno puede seguir, digamos, como enunciándose desde la homosexualidad, Ujú, desde la gaycidad o desde otras ujú. identidades, y de todos modos, digamos, como apostarle a ejercicios reflexivos, ¿no? Sí. Sobre la identidad, pero también sobre la misma sexualidad, ¿no? No, y aparte también yo creo que hoy en día también tenemos que romper justamente con este paradigma de que los que tienen sexo con hombres son homosexuales, los que tienen afecto con hombres. Ya tenemos que hacer la diferenciación, por ejemplo, de que si hay un HCH que tiene sexo con hombres, pero también puede tener afectividades con una mujer. Y es algo que antes se veía como de es que no puede ser, entonces, ¿dónde está la lógica de tu sexualidad? Y hoy en día ya existe esa dicotomía donde hay una orientación romántica y donde hay una orientación sexual, y antes solamente nos decían, es este camino, este único camino, y si no eres bisexual, y si no eres esto. Entonces, ya hay una discusión muchísima más, como tú decías, mucho más flexible, mucho más, ya no queda el peso del reconocerse gay, porque ya simplemente ya es como de, bueno, sí, puedo tener esporádicamente encuentros con otros hombres, pero eso no me quita mi heterosexualidad, al contrario, me refuerza en mi heterosexualidad, me hace valorar más mi heterosexualidad, ¿no? Y entonces se vuelven pues identidades muchísimo más, pues sí, ya la línea de la sexualidad ya es muy tenue, ya no es tan marcada como antes, que era absoluta, ¿no? Y yo creo que también ha sido un cambio de paradigma generacional muy grande y que nos han hecho también, como dices, cuestionar y revalorizar realmente nuestras identidades que hemos construido a lo largo de los prejuicios, de los medios de comunicación de esas épocas, ¿no? Porque también parte justamente de que muchas, por ejemplo, de las personas que son mayores de 30 y anexas vivan tan marcada su sexualidad, es porque crecieron con prejuicios y estímulos de las diferentes épocas, de los 2000, de los 90, y hoy en día, como bien mencionamos, ¿no? Ciertamente aún existe una cuestión conservadora y una postura contrahegemónica a la homosexualidad, pero también hoy podemos ver a una chica trans ganar un reality show, o un chico gay flamboyante ganar otro reality show, y hoy ya lo vemos, es más, consumimos mucho de las cosas queer, ¿no? O sea, programas de drags, música, etcétera, ¿no? Cine, etcétera, ¿no? Entonces, antes era muy cuestionado todos esos elementos y hoy en día prácticamente ya los tenemos como en buffet. Sí, 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 yo creo que sin duda lo que comentábamos, ¿no? Ha habido cambios y transformaciones, Sí, digamos, pensando en las disidencias sexogenéricas, por supuesto que sí. No solamente, digamos, entre comillas, al interior de las poblaciones sexodiversas o de las disidencias sexogenéricas, sino en realidad, digamos, ha habido transformaciones sociales a propósito de cómo, por un lado, cómo se concibe la diversidad o la uh -huh. disidencia sexogenérica, y por otro lado también, digamos, como la manera en cómo se han ido ocupando ciertos espacios o ciertos escenarios que uno efectivamente podría decir anteriormente hubiera sido casi imposible, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Un poco podemos dar cuenta cómo por ejemplo, en los medios, ¿no? En los Uh -huh. medios audiovisuales, digitales, en la industria del entretenimiento, etcétera, podemos todo el tiempo estar teniendo cualquier cantidad digamos, como de repertorio representacional sobre la diversidad sexual, ¿no? O la Sí, disidencia sexogenérica. Allí también, digamos, creería que, insisto, tendríamos que seguir generando esas reflexiones sobre, sí, en realidad, sí, qué se está sí, representando, ¿no? exactamente. Porque sí, o sea, parece, digamos, una cosa de ganancia o de triunfo decir, Claro, pero sigue siendo una en muchos manipulación. lados, pero efectivamente ahí me parece que pueden estar jugando otro tipo de intereses, Claro. intereses políticos, intereses económicos, Uh -huh. pueden estar, digamos, también al mismo tiempo como trazando esas rutas a las que nos estamos refiriendo, a Claro. propósito de pensar que allí es a donde nos tendremos que dirigir, ¿no? Una Que tendríamos, mercantilización.
por ejemplo, ¿no? Como la Ujú. mercantilización de la identidad, la mercantilización de la población, la mercantilización de la... O sea, me parece que también ahí todo el tiempo también se tendría que estar haciendo una revisión crítica a propósito de, Sí, sí, hay más espacios, hay más representación, ¿no? Se han logrado un montón de cosas, pero bueno, también, ¿qué implica eso? ¿No? A propósito de poder seguir asumiendo una postura crítica ujú, sobre esas distintas aperturas, ¿no? Eso sí, por un lado. Y por el otro, también quería mencionar que tú ya bien lo comentabas, cuáles son también esas implicaciones de, de asumir de manera esencial una identidad, ¿no? ujú, Lo mencionabas, es un tema que también me interesa poner en el libro, desarrollarlo, porque pensemos, por ejemplo, en el tema de ciertas formas de habitar, de encarnar la masculinidad, sí, cuando es una masculinidad que reproduce ciertas lógicas de violencia, de posesión forzada, de claro, jerarquía, eh, porque también, decíamos, sucede, digamos, a nivel de la experiencia homoerótica, digamos, dentro de nuestras poblaciones, por supuesto que sucede, ¿no? Y allí un poco también sería pensar cómo nos estamos relacionando, pensando específicamente, por poner ahora el ejemplo, entre varones homosexuales, entre varones gays, varones claro, signados por la experiencia homoerótica, cómo nos estamos relacionando muchas veces también desde ciertas lógicas violentas sí, en el ejercicio de la sí, sexualidad. O sea, me parece que también ujú, ahí hay que poner el tema a sí, debate a propósito de no pensar que, digamos, mientras más ejerzamos la sexualidad, más somos libres o más somos, digamos, ¿no? Como más avanzamos, ¿no? En el tema de la identidad, ¿no? Del reconocimiento y de la apropiación de la identidad, ¿no? hay dos puntos que me gustaría tratar para finalizar nuestra Sí, conversación, doctor Manuel Méndez Tapia. Uno de ellos, por ejemplo, es la cuestión de la homofobia institucional a partir justamente de pues, el bloqueo de medicamentos a personas que viven con VIH. Y por otro lado, también esta cuestión que mencionas que me parece muy interesante, y es el hecho de que sí, también hay machismos dentro de la pareja homosexual. También hay incluso, como bien mencionas, violencias, hay homofobias internalizadas, hay también incluso actos de sometimiento, de abuso psicológico, físico, incluso que a veces lo disfrazamos de cuestiones consensuadas, pero en realidad son abusos, son afectaciones y son crímenes al final de cuentas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos primero conciencia de ambas problemáticas y ambas circunstancias? ¿Y qué puedes mencionar al respecto? Mira, bueno, son dos grandes temas y temas además muy complejos y qué bueno que los mencionas. Uno, el tema de la violencia, que particularmente es un tema que en los últimos años también me ha interesado mucho, que en realidad sigo también repensando, estoy trabajando, estoy investigando sobre este asunto de la violencia entre varones, ¿no? Uh -huh. Específicamente la violencia entre varones. Me parece que, uno, hay un problema también cuando idealizamos nuestras relaciones homoeróticas, digámoslo Claro, así, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que esa idealización también invisibiliza una serie de procesos que también generan daño en nuestras condiciones de vida, en nuestras condiciones de salud, en la manera en cómo nos relacionamos sexoafectivamente. Entonces, uno, me parece que es importante esto mismo que acabas de hacer, que estamos haciendo, poner el tema, hablar del tema, uh -huh. visibilizar que también efectivamente ocurren violencias entre varones y ahí también hay que hacer ejercicios de revisión crítica, pero también de denuncia, ¿no? Claro, Y la idealización tiene que ver además con un montón de cosas. La misma idealización del amor romántico que también uh -huh. ocurre Uh -huh. entre relaciones, entre parejas, entre, ¿no? Sí, De las poblaciones de la diversidad sexual. Y sí, también ahí tendremos que estar considerando qué ocurre, cuáles son los efectos, cuáles son las implicaciones de abrazar, digamos, esos ideales sí, normalizadores
con respecto al amor, al sexo, a la violencia y a muchos otros temas que nos están cruzando todo el tiempo. Por un lado. Por otro lado, el tema del VIH, que también es todo un tema, es un tema que yo, digamos, con el que en realidad comienzo a adentrarme en las investigaciones en la academia, por ahí precisamente el 2007, 2008, comienzo a interesarme y a problematizar el tema de el VIH, específicamente VIH varones homosexuales. Y ahí yo te diría, hay también toda una serie de problemáticas que también al mismo tiempo tendremos que reconocer. Decimos, ¿han habido, han habido avances en el tema? Sí, digo, ahí también tendremos que relativizarlo. ¿Han habido avances? Sí, pero a mí me parece que todavía persisten una serie de problemáticas de carácter estructural, Sí, pasando de primer orden, por ejemplo, con el tema del estigma y la discriminación y la xerofobia, que me parece tampoco es algo que uno pueda pensar como que es algo del ayer. Siguen persistiendo formas de violencia, de exclusión, de rechazo hacia personas que viven con VIH. Y luego está la violencia institucionalizada, como tú bien lo estás diciendo, que tiene muy distintas manifestaciones. Y una de ellas precisamente es la dificultad en el acceso y los problemas en la atención médica, farmacológica, hospitalaria, ¿no? sí. Es todo un tema que creo que, digamos, daría como para abordarlo en sí mismo, pero consideraría que es un tema que sigue siendo urgente, ¿no? De primer orden. Totalmente. Yo creo que es como mencionas, son muchos temas que incluso podremos desmenuzar. Cada uno merece su foro Su de espacio, discusión, su análisis. claro, Exactamente. Incluso a lo mejor podría ser un ejercicio que podríamos implantar de ahora en adelante, ¿no? Hacer un foro de análisis con respecto a esos claro, temas, porque merece que sí sigamos discutiéndolos, doctor. Estamos en un momento de crisis. Yo creo que también, por ejemplo, el año pasado con estos problemas de la vacuna contra el Mpox, que también no llegó a México, hubo bastantes críticas al respecto, hubo decesos, hubo muchos enfermos, etcétera, y nos dejaron al aire, literalmente, nos dejaron a enfermarnos, básicamente, ¿no? Entonces, fue cruel, fue un acto muy cruel, fue una violencia institucional muy evidente, una fobia completamente de Estado, incluso lo podemos ver, ¿no? Como activistas, como Elaine Pinzón, que día a día sale a las calles y ejerce justamente su voz y sus críticas, llevando, por ejemplo, medicamentos a gente que también lo requiere, etcétera. Entonces, yo creo que aún seguimos siendo un grupo visto por debajo de la mirada, ¿no? Aún seguimos siendo los otros, los disidentes, los raros, los incómodos, ¿no? Los enfermos, y otras demás adecuaciones que se han dado, pero que merece que sigamos alzando estas voces, creando estos espacios de diálogo, creando también espacios de medios de comunicación, de crítica, de análisis. Y como hoy mencionas, no toda la sexualidad es Heartstopper, no toda la sexualidad, tampoco son, como bien mencionas, ¿no? El amor romántico, felices, hay diferentes maneras de vivir la sexualidad, no monogamias, críticas al amor romántico, etcétera, incluso críticas a la sexualidad, ¿no? Ahora que también hay muchas más discusiones, por ejemplo, de las sexualidades que jamás se han visto reflejadas en los medios de comunicación, que hoy en día ya podemos ver algunas identidades panrománticas, pansexuales, etcétera, que de hecho ya podemos hacer las distinciones de las identidades románticas y sexuales que antes jamás tampoco las habíamos logrado. Solamente teníamos nuestra tabla de Kinsey y hoy en día ya tenemos una gran formas y estrategias y que salimos del closet constantemente, no solamente con la identidad homosexual, sino también con todas las demás identidades que también conforman nuestras personas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguir creando estos espacios, hay que seguir creando estas reflexiones. Y pues cuenta, doctor, con el espacio de Contigo Puebla para seguir haciendo estas críticas, estos análisis. Ya te dejo la invitación de que hagamos este ejercicio de trabajar diferentes temas, hablar diferentes temas, pero por lo pronto iremos a la presentación de tu claro. libro
Silencios homoeróticos, el desastre del amar y cortocircuitos del sexo, que ya lo he presentado en diferentes espacios, ya lo había anunciado en varias librerías, pues creo que también va a haber aquí algunas oportunidades de poderlo conseguir. Háblanos ya un poquito ya del libro, ya de cómo lo vamos a poder conseguir, aparte de cómo lo vamos a poder ir a ver este viernes a las 5 de la tarde en el Aula Severo Martínez de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Sí, bueno, pues primero, nuevamente, agradecerte el espacio y por supuesto ahí está la voluntad y el compromiso para seguir dialogando. Como bien dices, hay cualquier cantidad de temas que necesitan estarse poniendo así sobre la mesa a debate, a revisión, Claro. ¿no? Brevemente, por ejemplo, ahora que hablaba, bueno, ahora en lo último que mencionabas, pero con el tema del VIH, pensaba que también allí sigue estando presente el tema del PrEP y de la profilaxis por Por exposición, o sea, supuesto, que además, déjame decirte que a por propósito de que supuesto. también he seguido haciendo ahí como un registro, digamos, como de experiencias situadas además aquí en Puebla, y hay me parece que todavía una serie de desconocimientos a propósito de qué es, cómo funciona y si uno puede acceder, cómo puede acceder, a dónde. O sea, allí me parece que hay muchas cosas todavía como Sí, por tratar, por sí, resolver, ¿no? sí, Y que están sí. ahí todavía como deuda pendiente. Bueno, y sobre el libro, una cosa que quiero hacer mención y que siempre hago mención, porque es un trabajo que, digamos, que se lleva a cabo en el marco de un proyecto de investigación que llevó además varios años, que conjunta a un equipo de investigadores, de investigadoras a nivel, digamos, internacional. Lo lidera un investigador en el campo de estudios de género y queer, que es muy reconocido, Rafael Mérida Jiménez, que él se encuentra en España, en la Universidad de Lleida, y desde allí el libro, bueno, se hace la propuesta, obtiene financiamiento, Rafael Mérida lo tutela, y bueno, muy afortunadamente y muy satisfactoriamente se publica, pero precisamente como se edita en España, entonces en realidad, digamos, sobre todo donde está circulando es allá, los Claro. problemas de circulación y de, bueno, en fin. Pero bueno, aquí hemos podido también traer algunos ejemplares que se han estado moviendo en algunos lados. Por ejemplo, en Ciudad de México, que recién también hicimos una presentación hace como 3 semanas, me parece, Uh-huh. en la librería de Somos Voces, donde además hay gente allí muy querida, muy bueno. Ahí nos abrieron también el espacio, hicimos una presentación, se está vendiendo en línea, se está vendiendo en físico. Aquí también lo vamos a vender, bueno, va a estar en la presentación. Decir que solamente, a lo mejor con esto, para dejar así como un adelanto y a ver si se enganchan y por supuesto que podamos tener la oportunidad de tenerles el próximo viernes en la presentación. El eje articulador de todos de los trabajos, de la compilación de ensayos, precisamente la noción de silencios, específicamente de silencios homoeróticos, que me parece que desde mi punto de vista es muy productiva para pensar esto, el registro de las experiencias homoeróticas, pensando el silencio no solamente, digamos, desde un carácter opresivo, de ocultamiento, de represión, sino también a propósito de qué es lo que hace el silencio con nuestras vidas, qué es lo que el silencio produce y desde allí qué formas creativas de la experiencia se establecen, se habilitan desde ciertas formas de silenciamientos estratégicos. Entonces, bueno, un poco desde allí a lo mejor podríamos comentar más a detalle el viernes, ¿Cómo no? que nos podamos encontrar y pues quienes gusten, me va a dar mucho gusto podernos mirar, encontrar, tocar, abrazar, todo, bueno, ahí el próximo viernes. Increíble, doctor. Pues me va a dar muchísimo gusto poder asistir ahí y apreciar justamente esta apertura del libro. Y pues adelante, amigos de Contigo Puebla, pues les dejo con esta lectura muy interesante, Silencios homoeróticos, el desastre de amar y cortocircuitos del sexo, del doctor José Manuel Méndez Tapia. Y pues recuerden que esta es la sección de sexualidades e identidades. Y pues, doctor, muchísimas gracias por esta conversación. Al contrario, muchísimas gracias a ti, gracias de nuevo por el espacio y pues sigamos dialogando.
Así es, por supuesto, sigamos dialogando. Amigos de Contigo Puebla, los dejo con más información de nuestro espacio. Recuerden que pueden encontrarnos en diferentes plataformas como Twitter, Facebook, Instagram. También estamos en Dailymotion y los diferentes podcasts, iHeartRadio, Amazon Music y demás. Y recuerden también que pueden encontrar nuestra página www.contigopuebla.mx. Yo soy Gustavo Barrientos. Esto fue Sexualidades e Identidades. Hasta la próxima. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.